Pues qué gran bendición estudiar el libro de Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Quiero decirle que este es uno de los estudios que más me gusta de la Biblia. Lo recuerdo porque hace nada más que 21 años di este estudio en el seminario bautista cuando estábamos estudiando a la licenciatura y fue muy bueno por ver y disfrutar esto. Por supuesto, tuve 2 horas de exposición y no lo voy a hacer ahora en 2 horas, pero qué lindo. He dado este estudio varias veces, yo creo que 10 veces ya casi. Me encanta este capítulo 28 también. Pero bueno, sin más detalles, como describe en la Biblia, es las vestiduras del sumo sacerdote o de los sacerdotes, pero sí más enfocado al sumo sacerdote, las vestiduras sacerdotales. Y cuando yo hable todo lo que hable esta noche, quiero que veas a Cristo, pero quiero que te veas a ti. Siempre recordar eso, el Señor nos hizo a su imagen, el pecado destruyó la imagen de Cristo en nosotros, pero la regeneración, la redención está trayendo ahora la imagen del Señor a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, cuando vemos ejemplos como esto y cuando vemos todo este texto de la palabra, nos ayuda a ver al Señor y a vernos a nosotros también en Cristo Jesús. Nunca Amén. solo, nunca pensando que somos el centro es Cristo Jesús. Y eso es importantísimo. Entonces, sabiendo que el Señor usa a Moisés de una manera maravillosa para dejarnos instrucciones, ahora hay instrucciones para las ropas o las vestiduras del sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28 dice el verso 1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiud, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y lo dejo hasta ahí porque ya aquí hay, wow, tremendo, mucho manantial aquí. Bueno, uno, Dios le dio instrucciones a Moisés y quiero que se entre en esto, cómo Dios está tomando a este hombre para llevarlo, está llevándolo por responsabilidades tremendas. Ya estudiamos el tabernáculo, todos los utensilios y todo tremendo, muy, muy bueno. Todo, por supuesto, nos lleva a ver a Cristo de manera ilustrada, profética, ejemplificada, simbólicamente, tremendo. Ahora está el Señor llamando. Y si quieres anotar una palabra, llamando, escribe esa palabra por ahí a todos los que estén haciendo nota. Dice, llama a Aarón tu hermano. Mire, hermano, qué lindo esto. Cuando hay muchas personas que se ponen con problemas hoy en las iglesias porque las familias están unidas sirviendo al Señor. Yo veo esto en muchas partes de la Biblia. Aarón, hermano de Moisés, servía junto con Moisés. Y para mí es un ejemplo tremendo. Tú y yo tenemos que alegrarnos cuando las familias sirven juntos en el reino del Señor. Ese apéndice lo dejo ahí. Hay un estudio tremendo de familias sirviendo al Señor, familias en el liderazgo. Aunque el diablo no le guste, me alegro de todas las familias que sirven junto al Señor, de todas las familias que están en posiciones de liderazgo, aunque el diablo no le guste. Aquí Aarón es llamado con Moisés y le dijo, llama a tu hermano. Y Aarón era hermano de Moisés y a sus hijos para poner la tapa al pomo, los sobrinos de Moisés. ¿Y quiénes eran? Los principales de los principales de los principales. Alégrate cuando las familias están sirviendo al Señor, aunque sean los principales. De nuevo, el diablo se ha metido en las iglesias para criticar muchos líderes que sus hijos son líderes junto con ellos. Hoy no es el tema, pero lo dejo ahí, ¿ok? Pero llamó al hermano y llamó a los sobrinos para que sirvieran consigo entre los hijos de Israel.
los escogió. Y la clave nuestra es la familia, sean o no cristianos. No, si son cristianos y sirven juntos, gloria a Dios, aleluya. Pero qué lindo que Dios los llamó. A todos los padres, todos los tíos, todos los que estamos aquí, hagamos que nuestra gente cristiana sirva junto con nosotros al Señor. Demos lugar, oportunidades, sin complejos y sin crítica, para que sean mis sacerdotes. Porque cuando servimos al Señor, no servimos a la parentela, a la familia, servimos al Señor. Mis, dice el Señor, sacerdote. Entonces, mi deseo es que todas nuestras familias, tu familia, mi familia, sirvamos al Señor. Pablo dijo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Empresarialmente hay muchas leyes que impiden que las familias estén en los mismos trabajos y toda esa cosa, pero no llevemos el mundo a la iglesia. Entonces dice la palabra, para que sean mis sacerdotes, y ahí vienen los nombres de los hijos para que no haya problema, ¿verdad? No eran hijos como espirituales, no eran hijos como sobrinos, no eran hijos como que le cayeron bien a Aarón, no, eran sus hijos. Personas como tú y como yo, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Estas dos palabras me paralizaron aquí. El sumo sacerdote le hicieron ropa para honra y para hermosura. Si lo traducimos hoy es para que sea una persona de honra, que las personas lo honren por a quien representaba, y hermosura la llevo o la aplico como elegancia, que sea una ropa linda. Y así son los términos en el original, y después en la Septuaginta, una traducción al griego del Antiguo Testamento. La honra es valoración. El sumo sacerdote llevaba una ropa diferente a toda Israel. ¿Para qué? Para honrarlo. ¿Por qué? Porque a quién estaba representando. Y era un solo sumo sacerdote. Quiero que anotes eso, porque para los tiempos de Jesús había dos sumos sacerdotes, y ahí nos damos cuenta de un elemento de lo mal que estaba Israel y la liderazgo espiritual. Era un solo sumo sacerdote. Ok, y era una ropa para honra, valoración, aprecio. Y aplicando esto, bueno, al Señor, Él lleva honra. Por eso damos honra al Señor. Honramos al Señor, reconocimiento, valoración de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y para nosotros, Dios quiere honrarte a ti también. Aunque le damos gloria a Dios, honramos también la vida de cada uno de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos aquí porque el Señor nos compró. Tu valor no está basado en tus méritos, diplomas o lo que hagamos logrado, ninguno de nosotros, sino porque fuimos comprados. Tu valor está dado porque nos compró Cristo Jesús. Mi valor está dado porque fui comprado por la sangre del Cordero. Entonces, valor y honra, honra y hermosura. Hermosura, por supuesto, todo una excelencia en la elaboración de las vestiduras del sacerdote. Isaías capítulo 4, verso 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¡Wow! Yo veo a Dios haciendo cosas lindas siempre, y lo veo con las mismas palabras en todo momento. Las vestiduras del sacerdote para honra y hermosura. Isaías está hablando de restauración para la nación de Israel, pero aplicado a nosotros, para nosotros como iglesia. Cuando el Señor nos llama de las tinieblas a su luz admirable, es tiempo de renuevo. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Por supuesto, está hablando de Cristo y de su obra. Y tú eres su obra y yo soy su obra. Dios quiere manifestar su honra y su hermosura en tu vida y en mi vida. Él restaura. Antes estábamos desbaratados, ahora nos restaura. ¿Por qué? Por lo que el Señor está haciendo, su obra en nosotros. Él nos eligió y Él nos llamó. Por supuesto, yo no creo en la elección
como algunos tal vez teológicamente lo hacen en el extremo calvinista de que Dios eligió a unos para el infierno y otros para el cielo. No, aunque Dios sabe quién se salva, Dios no separa personas para que fueran al infierno ni al cielo. Los que han estudiado un poco de teología me entienden más, pero explico esto muy fácil. Dios nos escogió porque Él sabe quién se va a salvar, pero Dios está dando oportunidad a todos, a todos. ¿Quiénes? Sus escogidos, pero no los que escogió y los separó. Tú me caes bien, tú me caes mal. Tú vas a ser para salvación, tú me vas a ser para el infierno. No, Dios está llamando a todos. Y entre todos los escogidos, escogió para servirles en los diferentes ministerios. Juan capítulo 15, verso 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os dé. Juan 15, 16. Eso lo está diciendo Jesús de sus discípulos. Jesús escogió esos 12 hombres de tantos hombres que había en Israel, no porque ellos fueran buenos, porque ninguno era bueno. Si los calificamos, no eran buenos, pero los escogió el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido. Y me paro ahí porque es la palabra que quiero resaltar en ese texto. Tú y yo somos linaje escogido. Aarón y sus hijos eran linaje escogido. Los discípulos y nosotros hoy somos personas escogidas por Dios de entre el pueblo de Dios, la iglesia, para que le sirvamos. Y bueno, después algo interesante que siempre me llama la atención, cuando Dios quiere que hagamos algo, siempre va a traer personas para hacerlo. Verso 3 dice, hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Cuando Dios quiere que hagamos algo, Él no quiere poner carga sobre los que están trabajando, Él quiere buscar más personas para que hagan lo que Él quiere. Y Él va a poner esos dones, esas habilidades, sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Dios puso sabiduría y arte en personas para que pudieran hacer estas vestiduras. No lo hizo Moisés, lo hicieron personas sabias en el tema. Verso 4, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas. Esta palabra quiere decir consagrada, santa, para Aarón, tu hermano. Aarón hasta ese momento se estaba vistiendo como todos los demás, pero a partir de ahí ya no se iba a vestir como todos los demás. Uno, porque estaba representando a Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Dos, porque nos está dando también un ejemplo de cómo nosotros también tenemos que ser diferentes en este mundo, en medio de la iglesia también. Dios pone habilidades y sabiduría, y yo llamo habilidades y sabiduría divinas. Y por supuesto, en la iglesia y también personas que Dios capacita sí o sí para servirle. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando una persona o una iglesia, una congregación se pone en las manos del Señor para servirle, Dios va a levantar personas, porque Dios solamente está esperando una palabra como oración. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Y el Señor pone los dones, pone sabiduría. Primero los Corintios capítulo 12, verso 4 hasta el 7, está hablando de los dones espirituales. Recuerda, Dios te permite vivir una historia, capacitarte secularmente en cualquier habilidad, pero Dios da dones espirituales. Estas tres cosas habla del ministerio, para qué Dios te ha llamado. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Dones quiere decir regalos de Dios, pero el Señor, el Espíritu es el mismo. Aunque todos somos diferentes, Dios pone en cada uno de nosotros diferentes también dones para servirle al Señor. En este caso eran personas para hacer todo el traje, la ropa, la vestidura del sumo sacerdote. Aplicación, los creyentes hoy reciben dones del Espíritu Santo para servir al Señor de una manera excelente también, con habilidades que solo Dios da para todo, para la gloria y el nombre del Señor, para que podamos sentirnos usados por Él para exaltar su nombre. Analizamos un poco las vestiduras rapidito. El efod, esto era una parte tremenda.
El efod era el verso desde el 6 hasta el 14, dice en un verso, una frase resumen, el efod era de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estudiando la tela de lino, tremenda, lo vemos en la Biblia en muchos lugares, en especial Apocalipsis, se le dio la posibilidad a los que iban a la eternidad de vestirse de lino fino. Habla de la ropa de la iglesia, de lino fino, habla de la ropa de los sacerdotes, de lino fino. Entonces, el lino era importantísimo porque representa también la santidad, la limpieza, la pureza. Pero aquí era oro, azul, púrpura, que es rojo, carmesí y bueno, púrpura más bien es como violeta, carmesí y lino. Todo el efod era obra primorosa, obra que tendría hombreras en los dos extremos, como unas hombreras aquí, un cinto de obra, verso 8, primoroso estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tomarás 2 piedras de onice, grabarás en los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 en obra de piedra conforme al orden del nacimiento de ellos. Se lo explico. Era una piedra de preciosa aquí y tenía 6 nombres escritos de las tribus de Israel por orden de nacimiento. Y aquí otro en el efod y era 6 nombres más por orden de nacimiento. Estaba sobre los hombros del sumo sacerdote. Ahorita leo la aplicación. Y en cada piedra estaba el nombre escrito. Tremendo. Y pondrá las 12 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memorables para que se acuerden de los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial, para que se acuerde. Harás pues los engastes de oro, 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y las fijarás los cordones en forma de trenza en los engastes. Todo un ornamento lindo, pero oro, azul, púrpura, un colorido también magistral. El símbolo del efod, el efod estaba compuesto por materiales y piedras preciosas en los hombros, de nuevo, del sumo sacerdote para que recordara, llevara a Israel, a la nación, delante del Señor en toda su ministración, pero como sumo sacerdote recordar que iba representando y tenía sobre sus hombros la espiritualidad y la vida y la redención de Israel. Por supuesto, esta vestidura y Aarón representan a Cristo Jesús. Jesús como sumo sacerdote lleva nuestras cargas. Recuerden, en los hombros cargamos cosas, ¿verdad? Ya no, porque ya le ponemos rueda a todas las maletas y todo eso, pero antes casi todo se cargaba en el hombro, las cosas pesadas. Ahora, qué interesante que el Señor lleva nuestras cargas. Hebreos capítulo 7, verso 25, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros. Gálatas capítulo 2, capítulo 6, verso 2. Sobrellevad los unos la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo lleva nuestras cargas, pero como iglesia debemos llevar las cargas los unos de los otros para así ser como Cristo, cumplir la ley de Cristo, la ley del amor. Y esto es importantísimo. Tú y yo también somos sacerdotes. No somos sacerdotes como Cristo, Él es el único que intercede por nosotros, pero tú y yo también intercedemos y llevamos las cargas los unos de los otros. El pectoral era la parte aquí del frente del sumo sacerdote y se llamaba así el pectoral del juicio. ¿Por qué? Porque ahí en el pectoral había un bolsillo donde se llevaba algo interesante adentro y se tomaban decisiones para tomar juicio, para determinar cosas. Versos desde el 15 hasta el 30, el pectoral. Harás el pectoral de juicio. Dice, harás el pectoral de juicio una obra primorosa y harás conforme a la obra del efod
de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, y una hilera de piedras sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera, y así va dando la información de todas las piedras preciosas. Era 2, 4 y 4 para darnos es decir, 4 y 3, mejor dicho, para hablarnos de las 12 tribus de Israel. Interesantísimo, porque cada una de estas piedras simbolizaban las 12 tribus de Israel y estaba en el pecho del sumo sacerdote. Al estar en el pecho, está recordando al sumo sacerdote que él lleva en su corazón el pueblo de Dios. Cada decisión estaba en su corazón para guiarle, para estar llevando delante del Señor al pueblo de Israel. Primero los Corintios 12, del 4 hasta el 7. Ahora bien, no. Harás también el pectoral, cordones de hechura, de trenza, de oro, de fino. Verso 22 estoy. Harás el pectoral, 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral y los vas a fijar. Era un bolsillo grande aquí al frente, los que han visto la foto del sumo sacerdote, y estas 12 piedras aquí dentro del pectoral se llevaba. Verso 30, pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín. Explico ahora, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. En ese bolsillo grande, que por fuera estaban las piedras preciosas enganchadas allí como obra primorosa de una artesanía majestuosa, elegante, de alto valor, que representaba cada una de las tribus de Israel, 4 y 2 y 3. Ellos estaban allí simbolizando la responsabilidad de Aarón de llevar en su corazón a la nación de Israel, igual que Cristo nos lleva el Señor. Bueno, dentro de este bolsillo, 2 piedras, Urín y Tumín. Urín y Tumín eran unas piedras que usaba el sumo sacerdote, que de algún modo Dios se manifestaba en estas piedras para dar respuesta a algunas cosas generales de la nación de Israel. Los que han estudiado también más el Urín y el Tumín hablan de que estos no eran usados para qué iba a pasar con Juanito, con Pedrito, con cualquier persona en particular. No, no. Eran piedras que se usaban, Urín y Tumín, para tomar decisiones para la nación completa, por la nación. Y eran muy interesantes. Eran decisiones a veces gubernamentales de los reyes, eran decisiones de profetas, eran decisiones que tenían que involucraban a la nación. No eran para decisiones personales propiamente. Las 12 piedras y el juicio, el pectoral, simbolizaba toda esa responsabilidad que tenemos de nuevo como sacerdotes, usted y yo también, para ir delante del Señor, para tomar decisiones correctas, tanto por la nación, la iglesia, como hacer las cosas en la voluntad del Señor. La intercesión de corazón, todo lo que pidieres al Señor creyendo, y creemos cuando en nuestro interior, en nuestro corazón, creemos la palabra y la promesa del Señor. Cristo es nuestro mediador. Él intercede por nosotros. Él lleva a su iglesia, Él lleva a la iglesia en su corazón. Él es nuestro mediador con el Padre. Él conoce nuestros nombres. En cada nombre del pectoral, de las piedras del pectoral, estaban los nombres de las tribus de Israel. También aquí en los hombros, pero también aquí en el pecho. Aquí para llevar las cargas, aquí para amarnos. Y nos representa ante Dios para tomar decisiones en Él. Primera Timoteo capítulo 2, verso 5.
Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador. Él intercede por nosotros. Y nosotros como iglesia intercedemos los unos por los otros. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, de lino, ¿verdad? No borraré su nombre escrito en el libro de la vida, más nombres escritos en el libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los discípulos hoy están llamados a ser el pueblo de Dios en su corazón. Y estoy hablando del corazón de Dios, pero también en nuestros corazones. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, confiesas el nombre del Señor. Y orar, interceder constantemente por dirección y juicio, es decir, tomar buenas decisiones, juicio divino para la iglesia, tomar decisiones en el Señor. Recuerdo Efesios capítulo 6, verso 18, intercediendo en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6, 18. Dice Pablo. Ahora también viene otra parte de la vestidura del sacerdote que se llamaba el manto del efod. El sacerdote tenía un manto que se ponía y el manto del efod era azul. Dice, hará un manto del efod todo de azul. En medio de él, por arriba, habrá una apertura en el cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como en el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y era un manto que iba sobre el sacerdote y caía también. Verso 33, en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro, una granada. Otra campanilla de oro, otra granada. Y este manto que caía y estas granadas y campanitas chocaban. Ting, 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 ting. Sonaba. ¿Por qué? El sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo. Y tanto la escritura como también los escritos históricos de Israel cuenta que el sumo sacerdote entraba danzando en la presencia del Señor. Y estas campanitas sonaban como muestra de que estaba vivo en la presencia de Dios. Porque tanto el pecado de Israel como el pecado personal, si no se hubiera preparado para entrar en la presencia de Dios, podía morir. Si esas campanas no sonaban, era señal de muerte. El sonido de las campanas en el borde del manto, el sonido indicaba que el sacerdote estaba vivo mientras ministraba ante el Señor. El sonido también representa el testimonio visible y audible del sumo sacerdote, pero para nosotros hoy, cuando sonamos, cuando hablamos, en la proclamación del evangelio de que estamos vivos. Si una persona no proclama el evangelio, es que sus campanas no están sonando, no estás manifestando que estás vivo. Por eso yo siempre hablo, una persona que tiene un encuentro con Cristo habla de Cristo, y aquellos que no hablan de Cristo es porque no tienen nada que hablar, no tienen a Cristo. Sus campanas no suenan. Mi invitación es que tus campanas suenen, porque así como el Señor cuenta el evangelio, iba por todos los lugares predicando el evangelio, dice que su fama se difundía. ¡Wow! Qué interesante que hoy también podamos sonar nuestras campanas de proclamación de que estamos vivos, ¿verdad? La justicia de Cristo, el color azul, símbolo del cielo, representaba la justicia divina. Así como el sacerdote estaba revestido para ministrar, los creyentes deben estar vestidos con la justicia de Cristo. Segunda a los Corintios 5:21. Vestidos como redimidos del Señor. Y no está hablando solo vestirse bien y elegante, ¿verdad? Con pudor, sino también vestidos de Cristo, que nos parezcamos cada día más al Señor. El testimonio de los discípulos debe ser visible y claro para que el mundo vea al Señor, para que el mundo escuche las campanas de salvación.
los creyentes deben reflejar la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el testimonio de Cristo. Había una lámina en el sumo sacerdote aquí en la frente. Y es una de las partes que más me llama la atención de la vestidura del sumo sacerdote, que debe haber pesado bastante, porque tenía esas piedras aquí, y aunque no eran piedras como ladrillos ni nada, pero había piedras aquí, 6 aquí, 12 aquí, y ahora una lámina de hierro, o mejor dicho, de una lámina de metal de oro aquí en la frente. Y esta lámina en la frente era muy interesante. Versos del 36 hasta el 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Así que Aarón, sumo sacerdote, tenía que vivir cuando estaba vestido con esta vestidura tan especial y santa, sagrada, en su gorro tenía en la parte de adelante ese metal que decía santidad a Jehová. Esta lámina estaba grabada y decía santidad a Jehová. ¿Qué quiere decir santidad a Jehová? Esta persona representaba la santidad para Dios. Él, el sumo sacerdote, tenía que entrar en el lugar santísimo. Ahora, por supuesto, representa a Cristo Jesús. Él es nuestra santidad. Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aarón, aunque era el segundo líder de Israel en cuanto a después de Moisés, como profeta de Dios Moisés, como sacerdote o sumo sacerdote Aarón, era algo complicado tener esa posición porque no podía vivir como los demás. Y eso es un llamado para nosotros. Nosotros no podemos vivir como vive el mundo. No podemos hacer como hacen los demás. ¿Por qué? No necesitamos hoy ponernos una lámina que diga santidad Jehová. Tal vez podemos ponernos una gorra que lo diga, pero no es algo físico, sino espiritual para tu vida y para mi vida. Tú y yo somos apartados para Dios. Santidad a Jehová. ¿Dónde estaba la lámina? Miren, aquí en la frente. ¿Por qué? Está hablando que en tu mente tiene que estar siempre presente que tú eres una persona apartada para Dios. Aarón era una persona apartada para Dios. Santidad Jehová simboliza que ahora estamos consagrados para Él. Tu mente, tus pensamientos, todo consagrado para el Señor. Mi pregunta es, ¿cómo están tus pensamientos? Santidad Jehová. ¿Cómo están tus sueños, tus planes, tus deseos? ¿Qué hay en tu mente? Santidad Jehová. Consagrarse y tener la mente renovada. Uno de los apóstoles dice tener la mente de Cristo. Yo sé que es difícil, todos estamos en el proceso. El Nuevo Testamento nos habla de los creyentes. Tener la mente de Cristo es ser transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Romanos 12:2. No se conformen en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Primero los Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente de Dios y quién la instruirá? Mas ustedes tienen la mente de Cristo. Pastor, eso es muy difícil. Bueno, es verdad que es difícil, pero es posible. Tanto Pablo como el Señor, hoy simbólicamente Aarón, el Señor nos está diciendo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que seguir creciendo, por eso es importantísimo la instrucción en la palabra, la lectura, la meditación, la contemplación de Dios, pensar, leer, reflexionar, escribir la palabra de Dios, porque eso va a renovar tu mente, la mente de Cristo. La malicia y el pecado va a ser transformado, cambiado. Vamos a reaccionar conforme a la palabra del Señor. También el sumo sacerdote tenía una túnica de lino y
sus zapatos. Verso 39 hasta el 43. Harás también calzas de lino para cubrir su desnudez. Dice aquí la palabra lino, túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Harás túnicas de cintos y harás tiras para honra y hermosura. Se repiten estas palabras aquí al final. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a los hijos de Israel, a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, santificarás para que sean mis sacerdotes. La vestidura de Aarón era diferente, pero los hijos de Aarón, los sacerdotes, los levitas, estaban vestidos todos de blanco y tenían unas la cubierto también su cabeza como parte de su ornamento y toda su vestidura delante del Señor. Lo interesante es que dice que los ungirás. La unción con la unción al aceite de la unción se aplicó a Aarón como sumo sacerdote, el primero, y a los hijos también de Aarón. Los consagrarás, trabajarán solo para el Señor. Eso se llama consagrarse. Santificarás, vas a apartarlo para Dios, para que sean mis sacerdotes y me sirvan. Y les hará calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Aunque todos estaban vestidos, es interesante que este aspecto lo ponga aquí Dios y le dé indicaciones a Moisés. Algunas personas al parecer no lo usaban, pero como los sacerdotes tenían que subir al altar de bronce y era un plano más alto, él mandó a que los sacerdotes usaran estos calzoncillos de lino. Me llama la atención que también eran del mismo material que la ropa externa. ¿Sabe por qué? Porque representa que nuestro interior tiene que tener el mismo material, y hablas espiritualmente, de lo que tenemos fuera. Si nos vestimos como creyentes, lo más importante es por dentro ser creyentes. Si nos vestimos como personas santas apartadas para Dios, por dentro también tenemos que ser personas santas, lo que no se ve, diríamos, en el caso de también como la ropa interior. Por supuesto, no estoy diciendo que hoy también tengamos que tener ropa interior de lino fino, ni no. Estoy hablando espiritualmente, pero es un llamado del Señor a que nuestra vida interior represente o tenga la misma espiritualidad que lo que queremos expresar en lo exterior. Dice, estarán sobre Aarón y sus hijos para que entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Esto es estatuto perpetuo para él y para la descendencia después de él. Después que se hicieron las ropas, y en los próximos capítulos ya hay consagración y demás, y lo veremos, pero después que se hacen las ropas, Dios le dice, ellos no van a usar otra ropa que esta. Esto es estatuto perpetuo, pureza, modestia, santificación total. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Por supuesto, hoy no tenemos que ponernos un uniforme sacerdotal. Hoy no tenemos que hacer una ropa para aparentar uniformidad o santidad. No. Por supuesto, la vida espiritual nos lleva a vestirnos decorosamente, pero Dios quiere que sepamos que esto es para siempre. Nuestra vida, nuestra consagración es para siempre. Aplicando todo esto, los discípulos, tú y yo somos llamados a vivir en pureza, en santidad interna y externamente, como sacerdotes llamados por él. Por supuesto, imitando al sumo sacerdote que es Cristo, el único. El sacerdote de Aarón simboliza las vestiduras descritas en todo este capítulo. Es sombra,
es representación de Cristo, Hebreos 8:5, y a través de él los creyentes son hechos sacerdotes espirituales como iglesia para servir en la iglesia y como iglesia a este mundo y a la nación santa, la iglesia, llamados para interceder, para santidad, para pureza y representar al pueblo de Dios delante de Dios, como ministros también llamados perpetuamente para servirle hasta que Cristo venga. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración, que seamos sacerdotes imitando al único sumo sacerdote que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendiciones mil.